Dios levantó a Jesucristo, resucitó a Jesucristo. ¿Por qué lo tuvo que resucitar? Porque lo habían colgado en un madero, lo habían matado. ¿Y luego qué hizo Dios? Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y quiénes fueron testigos de esto? Nosotros y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. De manera que aprendas eso de memoria. Eso no lo inventé yo, eso está allí en la palabra de Dios y eso es clave para probar los espíritus. Cuando usted le diga esto a alguien que no tenga el Espíritu de Dios, sino que tiene otro espíritu, eso va a echar espuma y eso se va a retorcer. Y eso no es así. Y eso está allí en la palabra de Dios y es verdad. Allí está probando el espíritu que está en esa persona. Dame la siguiente. Ok. ¿Qué era lo que habían visto y oído? Primera de Juan. Otro texto que nos confirma lo que ellos habían visto y oído. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. En esto conocemos, ahí creo que fue en donde empezamos esta mañana, ¿verdad? Y en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Cómo conocemos que permanecemos en Dios? Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? El Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y si alguien confiesa que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios no permanece en él. Porque ahí dice que Dios permanece es en aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. De manera que no hay garantía de que Dios permanece en la persona que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Puede esa persona haber sentido el Espíritu Santo? Sí, pero no hay garantía de que Dios va a permanecer en él. No hay garantía. La hermana pregunta, ¿cómo un trinitario que se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo puede hablar en lengua? Sí puede hablar en lengua, sí. Aun cuando no todos hablan lenguas de parte de Dios, hay algunos donde sí el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y hablan en lengua. Y estas personas que recibieron el Espíritu Santo, siendo trinitario, empieza un cambio en su vida y el Espíritu Santo empieza a guiarlos a la verdad. Ahora, cuando usted se consigue trinitario, que digan que hablan en lengua, reciben el Espíritu Santo, pero usted ve que más bien van es como el cangrejo, engañando y siendo engañado y haciendo cosas malas, olvídese que ese es el Espíritu de Dios. Ese es un espíritu impostor. Pero hay trinitarios que han recibido el Espíritu Santo, sí, y han hablado en otras lenguas y empiezan entonces a encontrarse con un montón de textos en la Biblia donde empiezan a ver la verdad y algunos han tenido que salir de allí, de esas iglesias donde están, porque no les permiten enseñar lo que Dios les está revelando. Y por eso es que existen tanto grupito trinitario, porque muchos empiezan a buscar a Dios de verdad y entonces Dios empieza a sacarlos de esa iglesia y se van a otra. Dios empieza a trabajar con ellos. Ahora, ojo, aquí en este versículo habla de una permanencia, porque el Espíritu Santo puede permanecer o no puede permanecer en una persona. Ojo, el Espíritu Santo puede ser retirado de una persona.
asegure usted su salvación, porque ciertamente dentro de algunas iglesias hay gente que está resistiendo al Espíritu de Dios, pero hay otro que está buscando a Dios de corazón. Y ese que está buscando a Dios de corazón, Dios le puede hacer lo mismo que hizo con nosotros. Nos sacó de allá, que a lo mejor no nos gustó la forma como salimos, es otra cosa, pero gracias a Dios salimos de esa ignorancia. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, de manera que hay gente que en realidad se resiste, no quiere, pero hay otros que lo hacen en la ignorancia, pero ellos en verdad su corazón quiere agradar a Dios y Dios está tratando con ellos. Dios se deja encontrar. Que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios pueda tratar con ellos. Porque nosotros no estamos para contender con nadie. Todo por el contrario, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. No es para que contendamos con nadie, sino que tenemos que ser ¿cómo? Amable para con todos, por si quizás Dios le conceda que salgan del error. Nosotros no estamos para contender con nadie. Nos preguntan por lo que nosotros creemos con toda humildad, con toda mansedumbre, con todo amor. Explique lo que Dios le ha permitido a usted conocer y confiando en que Dios puede tener, así como tuvo misericordia suya, puede tener misericordia de esa persona, pero no es para contender. Ahora, vamos a nosotros concentrarnos en nosotros, porque no estamos acá, vuelvo y repito, para juzgar a ninguno de los que está afuera y que difieren de lo que nosotros predicamos. ¿Ok? Dame la siguiente. Aquí hay otra forma de probar los espíritus, de probar el espíritu que está en otra persona. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, oiga bien, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso es 1 de Juan 4, 2, 13. Esta es otra forma de probar. ¿Qué pasa? Como ya la gran mayoría de las personas que están en las iglesias conocen este texto, el enemigo ha buscado la manera de torcer este texto para poder salirse con la suya. Entonces dicen, sí, Jesucristo era hombre cuando estuvo aquí en la tierra, pero cuando resucitó como espíritu. Ellos no están negando que Jesucristo vino en carne, pero ahora lo pusieron como un espíritu, y eso contradice la Biblia. O si no dicen, sí, Jesucristo vino en carne, pero él era 100% carne y 100% espíritu. Eso es otra locura. ¿Buscando qué? Buscando sacarle el cuerpo a este texto. Y ya lo vamos a ver los ejemplos. A ver, dame la otra. Tenga entonces cuidado. Tenga mucho cuidado, porque va a encontrar personas que dicen esto. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Usted lo ha escuchado? Sí. Esa es una mentira del diablo. Porque 100% y 100%, ¿cuánto es? 200%. ¿Quién tiene 200%? ¿Está viendo? Ok. Entonces, de que es 100% hombre y 100% Dios, esto es una doctrina que predicaban los antiguos romanos y los antiguos griegos. Si usted lee la mitología griega, usted va a encontrar allí semidioses o dioses que habían nacido de una relación entre un dios y un hombre, y ese era un semidios. Y por eso es que hay muchos vagabundos por ahí diciendo, es que el espermatozoide de Dios entró en el vientre de María y con el óvulo de María entonces nació Jesucristo. Por eso es que 100% Dios y 100% hombre. Eso es una mentira del diablo. ¿Quién dijo que Dios tiene espermatozoide? Si ni siquiera los ángeles se casan ni se dan en casamiento. Entonces, comprenda, esto no es de las escrituras. Esto es buscando que la gente no lo condene,
porque ellos no digan que Jesucristo vino en carne. Pero esto no es así. La Biblia dice que Jesucristo es hombre. No dice que es hombre y es Dios. Dice que es hombre. Y un espíritu, dijo el mismo Jesucristo, no tiene carne. Y si Dios es espíritu, ¿tiene carne? Dios no tiene carne, al menos no esta carne, ni semejante a la nuestra. Vamos a ver los textos. Mire lo que dice la Escritura. En Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se convirtió en carne. De una vez levantaron los ojos, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios, eso fue lo que hizo Dios. No dice que Dios se hizo carne. Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y permítame aquí esta comparación que no está en la Biblia. Hay un dicho que dice, hijo de gato, caza ratón. ¿Por qué caza ratón? Porque es un gato. Entonces, como es hijo de Dios, entonces es Dios, porque es de Dios. Mire, Dios mío. Entonces nosotros, como somos hijos de Dios, también somos Dios. No puede ser. ¿Ve? Esas son las deducciones que le han traído problema a tanta gente. Esto no es por deducción. Esto no es por deducción. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Antes no había nacido. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos. Y si hijos también, herederos de Dios, por medio de Cristo Jesús. Esta es la verdad. Y allí prueba usted un espíritu. Porque cuando usted le diga eso, inmediatamente va a decir, no, vas a chapalear para los lados. No, eso no es así. Y entonces, si no es así, ¿lo borramos de la Biblia? Hay versículos que son problemáticos, en donde se agarran algunas iglesias para confirmar lo que ellos creen, a costa de que contradicen el resto de los versículos. Vamos a tener la oportunidad donde vamos a agarrar esos 9 versículos y lo vamos a ir desglosando uno por uno, qué es lo que en realidad dice la palabra de Dios. Todos ellos los vamos a agarrar uno por uno y se los vamos a escribir y los vamos a mostrar qué es lo que en realidad dice las Escrituras. ¿Ves? Porque inclusive hay un texto que dice, tu trono, oh Dios, cetro de justicia. ¿Ves que dice que es Dios? Como si yo digo, oh Dios mío. Entonces ya yo estoy diciendo que usted es mi Dios. Es una expresión de admiración. Es una expresión de admiración. Hay muchísimo de eso que hablar, pero no vamos a entrar en ese tema. Otros dicen, Jesucristo es humano y es divino. Jesús recibió, mire esto, porque esto lo copié textualmente de un libro. Jesús recibió su naturaleza divina del Espíritu Santo y la naturaleza humana de María. Jesús es una persona con 2 naturalezas, una divina y la otra humana. Eso es mentira del diablo. Jesús no recibió ninguna naturaleza humana de María. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la carne de Jesucristo es a semejanza de carne de pecado. No es una carne igual a la nuestra, igualita de polvo. No. El cuerpo de Cristo no tiene nada que ver con el cuerpo de María. María fue un recipiente donde se glorificó Dios y allí colocó un ser nacido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Allí un ser. Pero María no le dio el óvulo, ni le dio los cromosomas, ni le dio nada de eso. Nada de eso. Y puede sonar feo, pero hoy día la gente habla de un vientre en alquiler. Prácticamente. Porque María allí sostuvo a ese bebé durante 9 meses para que creciera. Porque María no puso nada de sus genes allí.
sino la carne de Jesucristo hubiese sido como la carne de María. ¿Y era diferente la carne de Jesucristo? Sí. A ver, ¿quién se ha cortado aquí alguna vez? Todos. ¿Todavía tiene la herida abierta? ¿Tiene la herida abierta todavía? Le queda la cicatriz, pero no la herida. La herida se cierra. ¡Ay, los diabéticos! Sí, los diabéticos se le hace tratamiento y esa herida se cierra. Pero Jesucristo, cuando fue resucitado al tercer día, ¿qué pasó con sus cicatrices? Le dijo a Tomás, ven acá, mete tu mano en el costado. Ven, mételo aquí. No le dijo, ven, mira la cicatriz aquí de donde. Aquí me quedó la cicatriz. Mete tu mano en mi costado. De manera que no cerró. Y hoy por hoy, usted consigue las lesiones, las heridas en Jesucristo abiertas. Por eso le van a preguntar, ¿y qué heridas son esas? Dice, esa me la hicieron en casa de mis amigos. Y entonces cuando van a entender, este fue el que crucificamos. En cambio la nuestra ya hace rato se hubiese cerrado la herida. Hace rato. ¿Y por qué no bota sangre? Porque ya la derramó en la cruz del Calvario. Pero Él sigue vivo. Entonces, comprendamos y entendamos. No tiene la carne de María. No tiene la carne de María. Y dentro de Jesucristo sí hay algo divino. Sí. Pero no es de Jesucristo. Hay algo divino en Él. Dentro de Él. Morando en Él. ¿Qué hay dentro de Él? El Espíritu de Dios morando en Él. Así como mora en aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, porque Dios haya puesto el Espíritu Santo en nosotros, ¿eso nos hace divino? ¿Nos hace Dios? No, tampoco. Tampoco. Y tenemos morando en nosotros el Espíritu de Dios, pero eso no nos hace Dios a ninguno de nosotros. Entonces entendamos que esto es buscándole la vuelta para que entonces la gente no diga, pero está diciendo que Jesucristo no vino en carne. Entonces ellos dicen, tiene carne, pero es Dios. Dame la siguiente. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita, no dice que es, dice habita, mora, así como en nosotros mora el Espíritu de Dios. ¿Ve? Eso no lo hace Dios. Dice, en Él habita. Dice, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es plenitud? Lo que hay dentro. ¿Y qué está dentro de Dios? El Espíritu de Dios. Hermano, ¿Dios tiene un espíritu dentro? Sí, el Espíritu de Dios. Dice, nadie conoce lo profundo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Así, nadie conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, eso que está en Dios, Dios lo puso, la plenitud la puso en su Hijo, como de esa plenitud tomamos nosotros, y por eso el Espíritu viene a morar en nuestras vidas. Dame la siguiente. Otros dicen, es que Dios se encarnó. Es Dios que se encarnó. Dios se hizo carne. Jesucristo es Dios encarnado. ¿Sí? Y eso es mentira. Dios no se hizo carne. Dios no se convirtió en carne. Vamos a ver el versículo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Allí no dice Dios se convirtió en carne. Allí no dice Dios se hizo carne. Dice Dios se manifestó en carne. Ese versículo lo voy a dejar hasta allí porque ese es uno de los versículos que tenemos que tocar junto con esos otros versículos donde la gente se quiere agarrar de allí para manifestación. Yo prediqué acá una vez acerca de lo que es la manifestación de Dios. Manifestación tiene diferentes connotaciones. ¿Ok? Entonces, cada vez que Dios opera y hace su poder, hace su obra, allí Dios se manifiesta. ¿Y qué vemos? El resultado de esa manifestación.
Una sanidad es el resultado de una manifestación de Dios. ¿Ve? Una sanidad, cualquiera de esas cosas que Dios sabe hacer. Esas son manifestaciones de Dios, de su poder, de lo invisible de Dios. Dame la otra. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? El verbo. ¿Y qué es el verbo? Allí no vamos a entrar en detalle. Ya sabemos que es la palabra de Dios, pero no vamos a entrar tanto en detalle porque es parte de esos 9 versículos. Aquel verbo fue hecho. No dice se hizo, dice fue hecho. Alguien lo hizo, por lo tanto no se está refiriendo a Dios. Fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso es Juan 1:14. Todas estas afirmaciones que dan divinidad a Jesucristo o le hacen Dios, buscan desviar la atención de lo que verdaderamente Dios el Padre, por su Espíritu, hizo. Lo que buscan es desviar la atención, ¿ok? De que usted crea otra cosa diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y tenga cuidado. Lucas 1:31 y 35. Mire lo que le dijo el ángel a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Le pidió una explicación, ¿cómo va a pasar? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, Dios vendrá sobre ti. No, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, porque es el ente ejecutor de Dios. Por ahí es donde Dios obra, por su Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué va a hacer? Va a usar el poder de Dios, el poder del Altísimo. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un proceso que se cumplió completamente allí. Así como cuando Dios envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra, envió su Espíritu y hizo que en el vientre de María, esa palabra que había dado tantos años atrás, se hiciera real, palpable, tangible, se transformara en algo real. Una palabra que había sido dada hace muchos años. Cuando usted le hacen una promesa y esa promesa se cumple en ese momento usted tiene entonces la palabra que le prometieron hecha realidad. Cuando nació Jesús en el vientre de María, se cumplió toda esa profecía, toda esa palabra que Dios ya había dado por boca de los profetas. Dame la siguiente. Decir que Jesús el Cristo es Dios es desvirtuar la obra que Dios por su Espíritu hizo en el vientre de María. Al venir el Espíritu de Dios al vientre de María, hizo que se manifestara lo invisible de Dios, su poder, para que se engendrase un santo ser, Jesús, el Hijo de Dios. De manera que podemos decir que por el Espíritu de Dios nació el Hijo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Cuando el Espíritu de Dios se hizo presente, obró el gran poder de Dios sobre el vientre de María. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el ente ejecutor de Dios. Y Dios, con su Espíritu, es el creador del universo. Amén. Si yo hubiese empezado con esta lámina, más de uno hubiese salido corriendo. Pero es una realidad. Esto es una realidad. De esta manera es que Dios opera y nosotros tenemos que creerlo de esa manera, de que por medio de su Espíritu Dios obra, inclusive a través de nuestras vidas y en nuestras vidas.